Prosiguiendo a la meta. Un programa devocional presentado con el deseo de bendecir tu vida. Prosiguiendo a la meta tiene el firme propósito de llegar hasta ti, querido amigo, con un pensamiento de la palabra de Dios para que le conozcas y tengas una experiencia real con Él. Prosiguiendo a la meta al mismo tiempo, espera llegar hasta ti, querido hermano, con una palabra desafiante, que de veras nos anime y ayude, para que juntos prosigamos a la meta. Prosiguiendo a la meta es un programa presentado por Alejandro Abraham. Nos hace, querido amigo, el saber que una vez más nos estás acompañando en este programa que, conforme a las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, le hemos titulado Prosiguiendo a la meta. Y estamos un poco nostálgicos en esta hora porque de alguna manera vamos a hacer un resumen de algunos de los pensamientos claves que hemos visto a lo largo de estos 37 programas. Estamos tan agradecidos a nuestro Dios, pero también a ti, por hacernos llegar de una u otra manera, como tantas veces hemos enfatizado, tus palabras de aliento, de ánimo, para que continuemos, tal como es el título del programa, juntos hacia la meta, prosiguiendo a la meta. Y hemos preparado para esta oportunidad un programa donde por un lado recordaremos juntos, tal como decía, algunos de los pensamientos que nos han animado y también desafiado alrededor de la palabra altar. Pero por otro lado, este programa nos servirá de transición de cara a nuestras próximas reflexiones, que serán sobre la palabra tienda, ya que en varias oportunidades hemos dicho que los hombres de Dios eran hombres de altar, de tienda y de pozo. Dios no solo espera de nosotros comunión, Dios no solo espera de nosotros altar, no solo aguarda comunión, sino también transformación, que haya cambios en nuestras vidas. Desde el altar, Dios me llama a intimar, me llama a la comunión. Desde la tienda, Dios me llama a peregrinar, a la transformación. Y desde el pozo, ya que esto trata con la provisión de Dios, Dios me llama a confiar plenamente en Él. Posiblemente, estos desafíos alrededor de la palabra tienda serán aún más grandes, pero a la vez, al vivir a la luz de estos desafíos, seguramente que honraremos más y más a nuestro Dios. Y en esta hora, antes de dar lectura a un pasaje bíblico, aquel que se encuentra en Génesis capítulo 8 y que en nuestro segundo programa habíamos leído, tenemos una pausa musical, justamente con aquella canción de nuestro hermano René González, que de alguna manera expresa el sentir de este programa y que en varias oportunidades has escuchado. René González con su canción No te rindas. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo
en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierden sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. No te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. Sigue adelante caminando, sigue en pos, con paso firme caminando y sin temor, que aunque adelante habrán tropiezos alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor, que en los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar, y si tu camino oscuro está, allí Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. Qué hermoso es poder mirar hacia atrás y, tal como Samuel en una oportunidad, poder expresar: el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Estamos en esta hora en un programa tratando de hacer un resumen de algunos de los pensamientos claves, y le hemos titulado: ya no es David y el altar, ya no es Samuel y el altar, ya no es Jesús y el altar. Le hemos titulado: el altar y yo. Y queremos dar lectura en esta hora a aquel pasaje
que leímos en un principio en el libro de Génesis, donde todo comenzó en este trayecto por el cual el Señor nos ha acompañado y ayudado con su gracia. Dice Génesis, capítulo 8, el versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Repito, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. El altar y yo. Después del programa introductorio comenzamos justamente con Noé y el altar, y hemos arribado al clímax de estos pensamientos en nuestro programa anterior con Jesús y el altar. Bien podríamos decirte a través de estos micrófonos, a través de este programa, el altar y tú, o tú y el altar, que podamos reflexionar después de tantos programas cómo está nuestro altar, nuestra intimidad, nuestra comunión con Dios. Y algunos de los personajes que hemos tomado del Antiguo Testamento y algunas de las reflexiones son las siguientes. Todo comenzó allí, tratando de enfatizar que la primera obra que Noé hizo después del diluvio no fue salir a sembrar, no fue otra cosa que edificar un altar, que tener un tiempo de comunión, de intimidad, ofreciendo a Dios sacrificios. Antes de emprender todo lo que él tenía tal vez en su mente, que formaba parte de los proyectos de Dios, Noé no emprendió nada sin edificar un altar a Dios. Y el pensamiento que dejamos en aquella oportunidad fue justamente: no tomes decisiones sin pasar por el altar. Y tal vez este programa te encuentra en un momento donde estás a punto de tomar algún tipo de decisión laboral, ministerial, familiar. Querido amigo, con todo nuestro corazón, no tomes decisiones sin pasar por el altar. No tomes decisiones sin consultar a Dios. Hay historias muy tristes en la Biblia donde nos muestra los tremendos y tristes resultados por emprender cosas, por tomar decisiones sin consultar a Dios. Génesis 11, aquella triste generación que quiso edificar una torre para llegar al cielo, pero no consultaron a Dios. Se dijeron el uno al otro, terminaron confundidos y divididos. No pasaron por el altar. En el libro de Josué, en el capítulo 9, Josué y los líderes no consultaron a Dios. Hicieron una alianza con los mismos enemigos, los gabaonitas. Tuvieron consecuencias. Al igual que David, años más tarde, emprendió un censo. 70.000 personas perdieron su vida porque David emprendió algo sin pasar por el altar. Por eso en esta hora volvemos a aquel primer pensamiento para imprimir en tu mente, en tu corazón, la importancia de no tomar decisiones sin pasar por el altar. Y arribamos luego a Génesis capítulo 12 y 13, donde vimos, al igual que Noé, que la primera obra que Abraham hizo al llegar a Canaán fue justamente un altar. Pero lamentablemente en la hora de la prueba, Abraham se alejó de la sombra del altar y llegó a tener resultados lamentables que no queremos enfatizar por redimir el tiempo. Por eso el segundo pensamiento a la luz de este patriarca llamado Abraham es que no solo lo que emprendemos debe comenzar en Dios, sino luego mantenerlo a su sombra, a su abrigo, bajo su dependencia. Aquello que comienza de rodillas, querido amigo, querido hermano, debe continuar manteniéndose de rodillas. No te alejes, aún en la hora de la prueba, de la sombra del altar. Él dio un pésimo testimonio delante de su sobrino llamado Lot. Él llegó a mentir, a negar a su propia esposa, porque en la hora de la prueba Dios había podido sustentarle, guardarle, proveerle todo lo que él necesitaba. Pero Abraham se alejó de la sombra del altar. Ese noviazgo que ha empezado de rodillas,
ese ministerio, esa obra, ese trabajo que ha empezado a Dios, manténlo allí, a la sombra del altar. Y así continuamos viendo los otros patriarcas, Isaac, Jacob, pero luego nos encontramos con aquel hombre llamado Moisés, que después de un tremendo éxito, de una tremenda victoria en Éxodo capítulo 17, su éxito lo entregó a Dios. Terminó la victoria contra los amalecitas en Éxodo capítulo 17 y Moisés terminó edificando un altar. Y ahí vimos la importancia de entregar y de edificar nuestro altar, no solamente en la hora difícil, sino también después de las bendiciones, porque los éxitos tienden a envanecernos. Nada tenemos, querido amigo, que no hayamos recibido de Dios. Si todo fluye en tu vida, si estás caminando de victoria en victoria, si a través de tu vida muchos están siendo bendecidos, no termines el día sin pasar por el altar y entregar tu éxito, tu bendición a aquel que le pertenece. En esta hora, Noé y el altar, no tomes decisiones sin pasar por el altar. Abraham y el altar, vive a la sombra del altar, no te alejes de la sombra del altar. Moisés y el altar, entrega tus éxitos, entrega tus victorias, tus bendiciones, porque nada tenemos que no hayamos recibido. Hasta que luego de ver Balaán y el altar, Aarón y el altar, los sacerdotes y el altar, Ana y el altar, arribamos también a Samuel y el altar, un hombre que comenzó bien, que siguió muy bien y que terminó, tuvo un final glorioso, porque en la vida cristiana se puede empezar bien, seguir mejor y terminar muy bien. Y tuvo un ministerio que produjo cambios. Empezó su ministerio Samuel con un caos, rodeado de inmoralidad, robaban de las ofrendas los hijos de Elí, pero dejó un reino establecido. Y en su época se produjeron cambios importantísimos para Israel. De la sequedad vino el verdor, escaseaba la palabra, a través de él abundó la palabra. Estaban en un caos espiritual y se produjo a través de su vida, de su intercesión, de su altar, un avivamiento. ¿Cómo es posible que empezó bien, siguió mejor y que Samuel terminó muy bien y que a través de su vida en sus áreas, allí en el contexto que le rodeaba, operaron cambios? Se produjeron cambios y dijimos en aquella oportunidad que no es el ministerio el que sostiene el altar, es el altar el que sostiene al ministerio. Y Samuel envejeció, dice la Escritura, y aún en su vejez siguió en la intimidad y en la comunión con Dios. Qué lindo si en esta hora también te animas, al igual que Noé, a no tomar decisiones sin pasar por el altar. Hacer lo contrario a Abraham en la hora difícil, mantenerte a la sombra del altar. Que después de las grandes bendiciones te animes como Moisés a entregar tus éxitos a Dios, edificando tu propio altar. Y que te animes allí en tu área a que a través de tu vida Dios opere cambios. Que tal vez donde no hay integridad, a través de tu vida se establezca la santidad. Allí donde hay sequedad, a través de tu vida se produzca un avivamiento. Y que tu ministerio pueda crecer, crecer y crecer. Pero no olvides, según la vida de Samuel, que no es el ministerio el que sostiene el altar, sino que es el altar el que sostiene el ministerio. El altar y yo, o tal vez el altar y tú. No solamente vimos a Noé, a los patriarcas, a Moisés, a Samuel en calidad de sacerdote, de profeta, de juez, sino que luego nos adentramos en los temas y tratamos de ver a la luz del Antiguo Testamento el altar y algunos reyes, y el altar y algunos profetas. Y así vimos Saúl, David, Salomón y otros reyes como Usías, Ezequías, pero paralelamente fuimos viendo distintos profetas y el altar. Y en esta hora solamente queremos traer a tu memoria Isaías y el altar, donde vimos que este hombre de Dios se acercó al altar con un corazón quebrantado. Y dijimos en aquella oportunidad que el corazón quebrantado en el altar siempre
será aceptado. Y luego de terminar con Malaquías, nos hemos introducido allí en el Nuevo Testamento para tratar de responder en nuestros últimos programas aquella pregunta del profeta Miqueas: ¿con qué me presentaré delante del Dios Altísimo y adoraré al Señor? Y tratamos de ver a la luz del Nuevo Testamento algunos pensamientos con los cuales queremos terminar en esta hora, en este programa que de alguna manera nos muestra un breve resumen de lo que hemos considerado en los programas anteriores, desde un comienzo, pero por otro lado no olvides que este programa nos sirve de transición de cara a nuestras próximas reflexiones, que serán sobre la palabra tienda, ya que en varias oportunidades hemos dicho que los hombres y mujeres de Dios, aún hoy, deben ser hombres de altar, de tienda y de pozo. Y enfatizamos a la luz del Nuevo Testamento el verbo ofrecer. ¿Con qué me presentaré delante del Señor y adoraré al Dios Altísimo? Según Pablo a los Romanos, capítulo 12 de Romanos, debo presentarme día tras día con mi propio cuerpo, con mi vida entera. Según Hebreos 13, aún en la hora difícil como estaban atravesando aquellos judíos convertidos al Señor en el primer siglo, debo presentarme aún en la hora difícil y ofrecer sacrificios de alabanza. Según Hebreos 11, vimos la importancia de no solamente ofrecer lo bueno a Dios, sino de ofrecer lo más excelente, y hacerlo con todo esto, según el Salmo 51, con un corazón contrito y humillado, porque dijimos que el que sube, baja, pero el que baja, sube. El que se exalta será humillado, pero aquel como David que se humilla será exaltado. Y hemos terminado aún hablando de la importancia de ofrecer a Dios nuestros bienes materiales, aún nuestros diezmos, primicias, ofrendas, la importancia como los filipenses, la iglesia de la generosidad, de las manos abiertas, aquella iglesia que sostuvo vez tras vez el ministerio del apóstol Pablo, pero también ayudó a los pobres que estaban allí en Jerusalén, hermanos que estaban en una carencia económica, y ellos también ofrecieron, a pesar de su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad, porque según la Escritura no es rico el que tiene mucho, sino el que da mucho. Y hemos terminado nuestro último programa con el clímax de estas reflexiones: Jesús y el altar, para que también tú y yo nos animemos en esta hora, el altar y yo, a tener una vida de altar como Jesús, sabiendo que aún en la hora de la prueba podemos prevalecer como Él salió victorioso en el Getsemaní, pero que haya en nuestro altar aquellos tres gloriosos ingredientes: obediencia, dependencia y transparencia. El altar y tú, querido amigo. Dios te está llamando desde el altar a la comunión, a que puedas abrir tu corazón y comenzar una nueva vida en Él. Pero una vez que comiences a intimar, a edificar tu propio altar, como Noé, como Abraham, como Moisés, como tantos otros, ahora queremos también, a través de las próximas reflexiones, escuchar el llamado de Dios desde el altar a la comunión, pero desde la tienda a la transformación, a que haya cambios en nuestra vida. Serán programas desafiantes seguramente para cada uno de nosotros, para que haya cambios en la manera de pensar, para que haya cambios en nuestras motivaciones, para que haya transformación en la manera de administrar nuestro tiempo, para que haya cambios en la manera de administrar nuestros bienes materiales. Nosotros queremos invitarte a través de este programa Prosiguiendo a la Meta, para que nos acompañes y que así como Dios te ha llamado a intimar a la comunión, también escuche su voz llamándote a la transformación, porque Dios no tiene hijos industrializados, Él tiene hijos artesanales y quiere que haya cambios en nuestra vida, que nos animemos a peregrinar en su voluntad y que su Espíritu nos vaya transformando de gloria en gloria. El altar y yo. Qué hermoso si con estas reflexiones tu altar ha crecido, se ha desarrollado, y hoy tú también, como aquellos personajes, estás con tu altar y tu intimidad con Dios, honrando y glorificando su nombre.
Muchísimas gracias de todo corazón, querido amigo. Te invitamos a nuestro próximo programa, quienes hacemos este programa, Constantino Justo y quien te habla, Alejandro Abrán. Mientras tanto, deseamos que con todas estas reflexiones tu altar, tu intimidad con Dios haya crecido, le glorifique y que aún nuestros próximos programas puedan bendecirte y desafiarte. Mientras tanto, que Dios te bendiga abundantemente.